El aire otoñal traía un frío que parecía más agudo de lo habitual aquella noche de Halloween de 1992. Las hojas se habían vuelto frágiles tonos de naranja y rojo, alfombrando las aceras del pequeño pueblo del medio oeste, donde los niños corrían de puerta en puerta con bolsas de dulces. Entre ellos estaba Danny Carter, de 12 años, vestido con un disfraz casero que lo hacía destacar del resto. Su madre le había ayudado a armar una simple capa negra, pero era la máscara el rostro de calavera, moldeado con papel maché y pintado con una precisión inquietante, lo que daba a su disfraz una presencia sobrecogedora. La máscara tenía ojos vacíos y dientes delineados en negro, una sonrisa torcida que captaba el resplandor de las luces de los porches mientras Danny hacía su recorrido. Danny había salido con 2 amigos de su vecindario, y durante la mayor parte de la noche permanecieron inseparables. Se reían mientras corrían entre casas, sus bolsas de dulces cada vez más pesadas con cada parada. Los padres saludaban desde los porches, los vecinos elogiaban sus disfraces, y todo en la velada parecía normal, incluso alegre. Pero a medida que avanzaba la noche y las calles comenzaban a vaciarse de niños disfrazados, Danny se quedó atrás. Sus amigos recordaron que estaba distraído, deteniéndose para ajustar su máscara y mirando más de una vez hacia el borde del bosque al final de Maple Street. El bosque siempre había sido un lugar de desafíos susurrados y cuentos de miedo, el tipo de escenario que los niños usaban para asustarse entre sí cuando las noches se hacían largas. Lo último que alguien recordó claramente fue a Danny diciendo que quería tomar un atajo para volver a casa. Sus amigos, ansiosos por seguir, no discutieron. Más tarde le dijeron a la policía que lo vieron caminar por la acera, su capa ondeando detrás de él, la máscara reflejando la tenue luz de una calabaza iluminada. Dieron la vuelta a la esquina, esperando que los alcanzara, pero nunca lo hizo. A las 9:30 de esa noche, los padres de Danny comenzaron a preocuparse. Él solía ser responsable, nunca ignoraba la hora de llegada. Esperaron otra media hora y luego comenzaron a llamar a los vecinos. En menos de una hora, la policía fue notificada. Al principio, había esperanza de que simplemente hubiera perdido la noción del tiempo. Tal vez se hubiera quedado dormido en casa de un amigo, pero cuando los oficiales volvieron a recorrer su último camino conocido, encontraron señales inquietantes. Una bolsa de dulces rota cerca de la acera, pedazos de chocolate esparcidos por el pavimento, un rastro que conducía hacia el bosque, huellas débiles en el suelo húmedo que podrían haber sido de zapatillas. Y luego, nada. El rastro simplemente se detuvo. Las linternas titilaban entre los árboles, mientras los equipos de búsqueda se desplegaban por la zona. El bosque resonaba con llamados a su nombre. Voces que se volvían roncas mientras la noche se extendía hasta la madrugada. Voluntarios juraban haber oído movimiento, crujidos más adentro en el bosque, pero nadie lo encontró jamás. La máscara tan distintiva, tan fácilmente reconocible, no estaba entre lo que quedó atrás. Era como si Danny hubiera caminado hacia la oscuridad y hubiera sido tragado por completo. Al amanecer, las decoraciones alegres que aún colgaban de los porches se sentían grotescas, burlonas. Lo que comenzó como una noche de dulces y risas se había convertido en algo que el pueblo nunca olvidaría. El Halloween de 1992 sería recordado para siempre no por los disfraces o las fiestas, sino por el momento en que un niño con una máscara de calavera desapareció en la noche, dejando tras de sí nada más que miedo y preguntas que perdurarían durante años. La máscara siempre había sido la parte más llamativa del disfraz de Danny Carter. A diferencia de las máscaras de plástico compradas en las tiendas, que se empañaban con el aliento y se agrietaban en los bordes, la suya estaba hecha con cuidado. Era algo en lo que su madre lo había ayudado semanas antes de Halloween, un proyecto que comenzó con tiras de periódico y engrudo colocadas en capas sobre un globo. Al secarse, Danny la pintó él mismo, eligiendo un tono marfil para el rostro, sombras grises alrededor de los ojos y líneas negras para los dientes. El resultado fue tosco, pero inquietante a su manera. Una calavera con ojos demasiado grandes y una sonrisa torcida que parecía cobrar vida al ser alcanzada por el parpadeo de la luz de las velas. Danny había empezado a usar la máscara en casa incluso antes de que llegara Halloween. Su hermana menor recordaba que él saltaba desde los marcos de las puertas, gruñendo como un espectro. Su padre se reía, diciendo que la máscara era casi demasiado buena y que quizá Danny no debería llevarla a la fiesta de otoño de la escuela por si asustaba a los niños pequeños. A Danny le encantaba la forma en que la gente reaccionaba a ella. Algunos reían con nerviosismo mientras que otros retrocedían incómodos. Para él, no era solo un disfraz, era poder, la oportunidad de ser algo irreconocible. La noche de Halloween,
La máscara se convirtió en la pieza central de su apariencia. Los vecinos notaron cómo llamaba su atención cuando Danny llegaba a sus porches. Una mujer más tarde la describió como escalofriante, no por su aspecto, sino por lo quieto que Danny permanecía al llevarla. No se la quitaba ni siquiera al hablar, su voz amortiguada detrás del papel maché. Le daba una presencia extraña, como si no fuera solo un niño pidiendo dulces, sino algo más viejo, más extraño, que se cruzaba brevemente en sus vidas antes de desvanecerse en la oscuridad de la calle. Cuando Danny desapareció, la máscara dejó de ser un simple adorno y se convirtió en prueba. La policía pidió a todos que describieran lo que llevaba puesto aquella noche. Querían detalles, el color de su capa, los zapatos en sus pies y, sobre todo, la máscara. Se hicieron bocetos basados en recuerdos. Se imprimieron carteles con su foto escolar junto a la recreación artística del rostro de Calavera. La imagen atormentaba al pueblo tanto como la ausencia del niño. Incluso aquellos que nunca habían visto a Danny esa noche aseguraban poder imaginarla con claridad. Una sonrisa vacía moviéndose entre la multitud de niños y luego deslizándose hacia las sombras. Los detectives la buscaron sin descanso. Si encontraban la máscara, razonaban, podría contener pistas. Un fragmento de tela adherido a su borde. Una huella dactilar en la pintura. Algo, lo que fuera, que indicara lo que ocurrió después de que Danny se alejara de sus amigos. Pero las semanas se convirtieron en meses, y la máscara nunca apareció. Su ausencia era casi peor que no encontrar nada en absoluto. Era como si la máscara hubiera sido reclamada junto con el niño, arrastrada al mismo vacío. Con el tiempo, la máscara se convirtió en leyenda. Los niños susurraban sobre ella en las pijamadas, desafiándose a imaginarla colgada en los árboles del bosque, mirando con aquellos grandes ojos pintados. Los padres intentaban silenciar los rumores, pero ni ellos podían olvidar la imagen. La sonrisa de Calavera se volvió inseparable de la noche en que Danny desapareció. Ya no era solo papel maché y pintura. Era un símbolo, un recordatorio y, para algunos, una advertencia. El niño había desaparecido, sí, pero la máscara también, y en su ausencia, el pueblo sentía como si algo mucho más oscuro siguiera allí. Esperando ser descubierto, la búsqueda de Danny Carter comenzó casi de inmediato, después de que sus padres se dieran cuenta de que no había regresado a casa. Al principio hubo cierta resistencia a entrar en pánico. Las noches de Halloween solían alargarse. Los niños exaltados por el azúcar y la aventura. Los padres lo bastante pacientes como para permitirles una casa más, una cuadra más. Pero cuando los relojes del vecindario se acercaban a las 10, la paciencia fue reemplazada por la inquietud. Su madre caminaba de un lado a otro, en la sala, con el teléfono apretado en la mano, mientras su padre conducía lentamente por las calles, los faros barriendo a los grupos de niños que aún se rezagaban de camino a casa. Para las 11, las llamadas a los vecinos se habían vuelto frenéticas, y la policía fue avisada. Cuando llegaron los primeros agentes, trataron la situación como solían hacerlo en los casos de niños desaparecidos, con cuidado, con calma, asegurando que los menores casi siempre aparecían en cuestión de horas. Sin embargo, al volver sobre los pasos de Danny, una sensación de temor comenzó a extenderse. Sus amigos, pálidos y temblorosos, contaron a los oficiales el momento en que se quedó atrás. Señalaron hacia Maple Street, hacia el lugar donde las aceras terminaban y comenzaba el bosque. Los coches patrulla avanzaron por la calle, sus focos recortando céspedes y porches decorados con telarañas y calabazas. Entonces llegó el hallazgo de la bolsa de dulces, desgarrada junto al borde de la acera, chocolates y envoltorios esparcidos como migas de pan que no conducían a ningún lugar. En menos de una hora, más agentes llegaron, acompañados de voluntarios que llevaban linternas y faroles. Padres que ya habían acostado a sus hijos, se pusieron abrigos y botas, con el rostro endurecido por la preocupación. El bosque pronto se llenó de voces llamando el nombre de Danny, resonando en la oscuridad. Trajeron perros de búsqueda, sus entrenadores animándolos mientras seguían rastros débiles que parecían desvanecerse en el corazón del bosque. Algunos juraron haber visto movimiento, un destello entre los árboles, la silueta de una figura, pero al correr hacia allí no hallaron más que silencio y sombras. La búsqueda se prolongó hasta altas horas de la madrugada. Helicópteros sobrevolaban, sus reflectores peinando las copas de los árboles. Los oficiales marcaban cuadrículas en los mapas, asegurándose de que no quedara terreno sin revisar. Y, con cada hora que pasaba, la urgencia se volvía más angustiosa. El aire se volvía más frío, la escarcha se extendía por los campos, y los padres se agrupaban en pequeños círculos, susurrando temores que nadie quería decir en voz alta. Al amanecer,
El ánimo había cambiado de la determinación a algo más frágil. Los reporteros habían comenzado a llegar, anotando en sus libretas, sus preguntas cortando la frágil quietud. Los Carter, con la mirada vacía, permanecían juntos frente a su casa, negándose a marcharse por si Danny regresaba por sí mismo. Su madre apretaba entre las manos una fotografía de él sin la máscara, solo un niño sonriente, con un hueco entre los dientes y los ojos brillantes. Un contraste cruel con la imagen inquietante que aparecía en los carteles que la policía ya preparaba para distribuir. Cuando el primer día dio paso al segundo, el pueblo entero estaba consumido por la búsqueda. Las escuelas organizaron asambleas, las iglesias celebraron vigilias, los vecinos formaron grupos de rastreo. Cada cobertizo abandonado, cada desagüe, cada claro del bosque fue revisado una y otra vez. Pero cada esfuerzo terminaba igual, sin máscara, sin huellas, sin rastro del niño. El pueblo había esperado una respuesta rápida, una resolución en cuestión de horas. En cambio, quedaron con el eco de las voces llamando su nombre entre los árboles, desvaneciéndose en un silencio que se volvería más pesado con cada día que pasara. Sin que él apareciera las semanas posteriores a la desaparición de Danny Carter, se asentaron sobre el pueblo como una niebla que se negaba a disiparse. Las decoraciones de Halloween que aún no se habían quitado de repente parecían grotescas. Las calabazas colapsaban en los porches, sus rostros tallados hundiéndose en muecas tristes. Los esqueletos de papel ondeaban en el viento, quebradizos y descoloridos. Cada recordatorio de aquella noche parecía cruel, como si todo el pueblo se hubiera convertido en una casa embrujada de la que no podía escapar. Los padres estrechaban a sus hijos con más fuerza, recelosos de dejarlos caminar solos hasta la escuela. Las cortinas se movían a horas extrañas, y los vecinos se miraban con sospecha de un modo en que nunca antes lo habían hecho. La casa de los Carter se convirtió en un lugar de reunión en los primeros días, llena de vecinos que traían guisos y promesas de oraciones. Pero la comida no podía aliviar la punzada de la ausencia. La madre de Danny se sentaba en la mesa de la cocina, a menudo mirando la silla vacía donde él solía sentarse. Su padre se volcó en la búsqueda, uniéndose a cada esfuerzo voluntario, recorriendo el bosque hasta que le dolían las piernas. Su casa permanecía iluminada hasta altas horas de la noche, un faro para un niño que nunca regresó. Los rumores comenzaron a filtrarse en los espacios de silencio que dejaban las preguntas sin respuesta. Al principio eran susurros de lo obvio, que tal vez alguien del pueblo se lo había llevado, alguien de confianza, alguien familiar. Las teorías se propagaron rápidamente, transmitidas en voces bajas por los pasillos de la tienda de comestibles o intercambiadas en la oficina de correos. El vecino solitario que vivía cerca del bosque se convirtió en el blanco de las sospechas. Su casa era vieja, su presencia inquietante, y el hecho de que casi no hablara con nadie lo transformó en un villano fácil en la imaginación colectiva. Sin embargo, ninguna prueba lo vinculaba a Danny, y la sospecha por sí sola no bastaba para llenar el vacío donde faltaban certezas. Con el paso de las semanas a los meses, los rumores se retorcieron en algo más oscuro. El bosque mismo se convirtió en el centro de las habladurías, como si hubiera devorado al niño por completo. Los niños empezaron a contar historias de haber escuchado su risa por la noche, o de ver una figura enmascarada escabulléndose entre los árboles. Algunos juraban haber encontrado símbolos extraños grabados en la corteza, aunque nadie pudo probarlo. Un grupo de adolescentes incluso afirmó haber visto la máscara de calavera brillando débilmente bajo la luz de la luna, observándolos desde lo profundo del bosque. Fuesen inventadas o no, aquellas historias se propagaron como pólvora, y pronto el bosque dejó de ser solo un grupo de árboles al borde del pueblo. Se convirtió en un lugar de temor, un recordatorio vivo de lo que se había perdido. Halloween llegó de nuevo al año siguiente, pero fue algo vacío. Pocos niños se disfrazaron y aún menos fueron de puerta en puerta. Los padres insistieron en organizar eventos grupales en la iglesia o en el gimnasio de la escuela, lugares que parecían seguros bajo luces fluorescentes. Los disfraces se veían apagados, despojados de alegría, como si el espíritu mismo de la festividad se hubiera ido con Danny. La máscara de calavera se volvió tabú, algo que nadie se atrevía a recrear, su imagen ligada para siempre al miedo. El pueblo siguió adelante porque no tenía otra opción, pero no podía negarse el cambio. Las conversaciones se interrumpían cuando se mencionaba el nombre de Danny. Cada sombra parecía más larga, cada ruido en el bosque se amplificaba. Era como si la desaparición hubiera infectado el aire mismo, y nadie pudiera respirar sin inhalar una pizca de terror. La comunidad que antes se enorgullecía de ser segura y unida, existía ahora bajo una maldición no escrita, atormentada,
no solo por lo que había perdido, sino por la escalofriante incertidumbre de lo que realmente había sucedido aquella noche. La investigación que siguió se convirtió menos en lo que se sabía y más en lo que podía imaginarse. Con cada día que pasaba sin una pista, la sospecha se filtraba más hondo en las grietas del pueblo. Vecinos que antes se saludaban con calidez, ahora se miraban con una inquietud silenciosa. La pregunta flotaba en cada conversación, no dicha pero siempre presente. Si Danny no había desaparecido simplemente en el bosque, entonces alguien debía habérselo llevado. Y si alguien lo había hecho, significaba que esa persona aún vivía entre ellos. La policía realizó entrevistas sin descanso. Los amigos de Danny fueron interrogados varias veces, sus relatos repetidos hasta que cada pausa y cada detalle fueron examinados minuciosamente. A sus padres se les preguntó sobre discusiones, sobre disciplina, sobre si Danny había intentado huir antes. Los Carter los soportaron en silencio, pero las insinuaciones los herían profundamente. Perder a un hijo era una cosa. Ser mirados como si hubieran causado su desaparición era una herida completamente distinta. La atención se desplazó hacia afuera. El hombre que vivía al borde del bosque se convirtió en la sombra del pueblo. Su nombre apenas se mencionaba en voz alta, referido en cambio con tonos de miedo o desprecio. Era una figura solitaria, de mediana edad, sin familia ni visitantes. Mantenía las persianas cerradas y el patio descuidado. Una casa que parecía hundirse sobre sí misma. Los niños hacía tiempo que susurraban que era raro, que los observaba desde el porche, aunque ninguno podía asegurarlo con certeza. Ahora, con la desaparición de Danny, todos esos miedos infantiles se endurecieron en convicción. Se obtuvieron órdenes de registro, los agentes revisaron su propiedad, pero nada lo vinculaba a la desaparición. Aún así, la sospecha permanecía. En ausencia de pruebas, la imaginación llenaba el vacío, y la imaginación a menudo era más cruel que la verdad. El propio bosque se convirtió en sospechoso en la mente de la gente. Los padres murmuraban sobre peligros que siempre habían estado allí, pero que se ignoraban. Vagabundos, cazadores, la posibilidad de alguien escondiéndose donde los árboles crecían espesos. Cada ruido inexplicable se volvía ominoso. Las fogatas vistas a lo lejos se denunciaban a la policía, aunque casi siempre resultaban ser adolescentes desafiando el toque de queda, y sin embargo, las sombras se extendieron más allá de los sospechosos obvios. Algunos se preguntaban por compañeros de clase que pudieran haber estado celosos de Danny, o chicos mayores que podrían haberlo atraído con promesas de travesuras. Otros susurraban sobre ferias ambulantes que habían pasado por allí ese otoño, o sobre una furgoneta que alguien juraba haber visto detenida cerca de Maple Street. Cada teoría cobraba fuerza, propagándose por el pueblo, hasta que parecía que todos tenían una versión distinta de lo ocurrido, y cada versión señalaba a un nuevo villano. A través de todo ello, los Carter permanecieron atrapados en la tormenta. Los periodistas los presionaban para que dieran declaraciones. Desconocidos dejaban flores en su porche, y sin embargo, de noche la casa resultaba insoportablemente silenciosa. El cuarto de Danny seguía intacto, sus libros escolares aún apilados en el escritorio, la capa que llevaba en Halloween doblada a los pies de la cama. Pero la máscara que quizá les habría dado respuestas seguía perdida, su ausencia más ensordecedora que cualquier teoría susurrada en las calles. El corazón del pueblo se volvió pesado con la duda. Nadie quería creer que un vecino fuera capaz de tanta oscuridad, pero nadie podía negar que alguien había estado allí, observando, esperando, cuando Danny se perdió en las sombras. Era una verdad demasiado terrible para aceptarla, y sin embargo imposible de descartar, dejando a la comunidad suspendida en el miedo, incierta de dónde residía realmente el peligro. Conforme los días se convirtieron en semanas, el caso que una vez había movilizado a todo el pueblo comenzó a marchitarse bajo el peso del silencio. Las brigadas de búsqueda, que en un principio sumaban centenares, se redujeron a un puñado de voluntarios que caminaban con dificultad por los mismos tramos del bosque, sus linternas barriendo un suelo ya revisado incontables veces. La cinta policial había sido retirada, y los bloqueos desaparecieron. Lo que quedó fue una comunidad sin respuestas, mirando hacia un vacío que se negaba a devolverles algo. Los Carter se aferraron a la esperanza al principio con una clase de desesperación que los mantenía en movimiento. La madre de Danny llamaba a hospitales a diario, convencida de que quizá él estaba allí afuera, aturdido, esperando ser encontrado. Su padre se reunía con los detectives cada mañana, exigiendo actualizaciones, presionando por pistas, negándose a aceptar las respuestas vagas que le daban. Mantenían encendida la luz del dormitorio de Danny por las noches, un faro para que él pudiera seguirlo hasta casa. Pero con el paso de los meses,
El resplandor de esa lámpara se volvió un recordatorio cruel de su ausencia. La luz permanecía encendida, pero Danny nunca regresaba. La policía tenía poco que ofrecer. Sin pruebas, sin testigos, sin un cuerpo, no había nada sobre lo cual construir un caso. El expediente crecía con informes, cada uno terminando igual, inconcluso. Los detectives siguieron rumores a través de los condados, interrogaron a vagabundos, investigaron avistamientos lejanos de niños que parecían Danny, pero cada pista se derrumbaba en nada. Cada falsa esperanza vaciaba más a los Carter, erosionando su fe en que algún día habría respuestas. El pueblo mismo se movía con incomodidad alrededor del silencio. Al principio hubo vigilias, reuniones multitudinarias, donde las velas parpadeaban en la noche y se entonaban himnos por el regreso seguro de Danny. Pero con el tiempo, las reuniones se hicieron más pequeñas, las velas menos. La gente tenía trabajos a los que volver, hijos que criar, vidas que exigían atención. La tragedia no era menos real, pero se convirtió en una sombra en los márgenes de sus días, algo de lo que se hablaba cada vez menos. Lo que había sido una herida abierta se volvió tejido cicatricial, aún sensible, pero oculto bajo la superficie. Para los Carter, sin embargo, la herida nunca cerró. Los vecinos dejaron de llevar comida, los reporteros eventualmente guardaron sus cámaras, e incluso la policía, antes una presencia diaria, comenzó a retirarse. La familia quedó sola con su dolor y sus preguntas. Las fiestas pasaban como lúgubres hitos. Una silla quedaba vacía en acción de gracias. Una media de Navidad permanecía intacta junto a la chimenea. Cada año llegaba y se iba el cumpleaños de Danny, su madre horneando un pastel en silencio, colocándolo en la mesa como si él pudiera atravesar la puerta en cualquier momento. La ausencia de la máscara carcomía a todos. Si la hubieran encontrado abandonada en el bosque, si hubiera aparecido tirada en la carretera, quizá habría explicado algo. En cambio, había desaparecido, tragada por el misterio junto con el propio niño. Era como si Danny hubiera sido borrado, no solo arrebatado sino eliminado deliberadamente, dejando tras de sí un vacío donde la verdad no podía crecer. Cuando llegó el primer aniversario, el caso ya estaba frío. La búsqueda oficial había terminado, aunque los detectives insistían en que seguía abierto. Para la familia, esas palabras significaban poco. Habían aprendido a vivir con preguntas sin respuesta, aunque la palabra vivir sonaba deshonesta. Lo que hacían no era vivir, sino existir, cargando con el peso de la incertidumbre en cada respiro. Para el pueblo, la vida avanzaba, pero cada Halloween traía de vuelta el recuerdo. Los niños volvían a disfrazarse, aunque los padres les apretaban la mano con más fuerza. Las luces de los porches brillaban de nuevo, pero la alegría que antes definía la festividad se había ido, reemplazada por una cautela que nunca desapareció del todo. Entonces no hubo respuestas, solo silencio. Un silencio que se extendió a lo largo de los años, llenando cada rincón del pueblo hasta convertirse en parte de su identidad. Danny Carter había desaparecido, y con él se fue la certeza de que su mundo era seguro. Lo que quedó fue el vacío, un abismo que nadie podía explicar, y la escalofriante certeza de que a veces, por mucho que se busque, la verdad nunca regresa. La imagen de la máscara perduró mucho después de que la búsqueda de Danny hubiera terminado. La gente podía olvidar los detalles de lo que llevaba puesto aquella noche, o el camino exacto por el que se le vio por última vez, pero nadie olvidaba la calavera. Quedó grabada en la memoria con una claridad inquietante, los ojos negros y vacíos, la sonrisa torcida, las leves pinceladas grises que le daban la ilusión de profundidad. Se convirtió en un símbolo que sobrevivió al niño, acechando las conversaciones y rondando los márgenes de cada Halloween durante años. Para los Carter, la máscara era un recordatorio insoportable. En los meses posteriores a la desaparición de Danny, su madre evitaba incluso mirar los bocetos que aparecían en los periódicos. Mantuvo intacta la habitación de Danny, pero cuando veía la pila de pinturas y pinceles viejos que él había usado para decorarla, los guardaba en silencio en una caja y los escondía en el ático. Su padre reaccionó de otra manera. Se aferraba a la imagen de la máscara como si fuera un hilo que pudiera guiarlo de regreso a su hijo. Llevaba siempre en el bolsillo de su chaqueta un volante, doblado y arrugado por el uso, con el rostro inquietante de la máscara mirándolo desde debajo de la palabra desaparecido. A veces lo sacaba y lo observaba en silencio, como si mirarlo lo suficiente pudiera revelar el secreto de a dónde había ido. Los niños del pueblo crecieron con la historia de Danny y su máscara, como si fuera parte de su propio folclore. Se convirtió en el tema de desafíos susurrados,
Camina junto al bosque de noche y quizá veas al niño con la máscara de calavera todavía vagando, buscando los dulces que nunca pudo recoger. Algunos juraban haberla visto reflejada en las ventanas o brillando débilmente entre los árboles. Creyeran realmente en ello o no, la máscara había cobrado una vida más allá de su marco de papel maché, un fantasma propio que perseguía las imaginaciones. Los padres intentaron contener la historia, pero se propagó como todas las buenas historias de fantasmas, en voces bajas durante las pijamadas, en las risas nerviosas de los adolescentes que se desafiaban a entrar en el bosque. Para algunos, la máscara se volvió una superstición. Se decía que dibujarla, incluso por diversión, traía mala suerte. Usar una máscara de calavera en Halloween era considerado un insulto a la memoria de Danny, algo que podía tentar al destino a repetirse. Un año, un chico apareció en la escuela con una máscara de calavera barata de plástico, y la reacción fue tan visceral que se la arrancó antes del almuerzo, humillado por las miradas de enojo. La verdadera máscara no solo había desaparecido, se había vuelto sagrada, una reliquia maldita que nadie se atrevía a copiar. Con el tiempo, la máscara se deslizó hacia un lugar extraño entre el duelo y la leyenda. Los residentes mayores la recordaban como un detalle escalofriante de una tragedia, mientras que los más jóvenes hablaban de ella como si fuera un fantasma, algo que aparecía y desaparecía por sí solo. La policía aún la tenía registrada en sus informes, descrita en palabras simples como parte del disfraz de Danny, pero esa descripción clínica no captaba el peso que cargaba. Para el pueblo, no era solo papel maché y pintura. Era un símbolo de lo que había sido arrebatado, de lo rápido que podía robarse la inocencia y de la oscuridad que aún permanecía sin respuesta. Cada octubre, cuando el aire se volvía más frío y las hojas caían, el recuerdo de la máscara volvía a afilarse. Las luces de los porches brillaban, los niños reían, pero detrás de todo ello, la sombra de la sonrisa de calavera de Danny flotaba, recordándoles que Halloween ya no era solo una noche de dulces y disfraces. Era la noche en que un niño desapareció, y la máscara que llevaba se convirtió en algo más que un disfraz. Se convirtió en el rostro de un misterio que se negaba a morir. Con los años, el bosque al final de Maple Street se convirtió en algo más que un simple grupo de árboles. Para quienes vivían cerca, pasó a ser un lugar cargado de un temor no dicho, un recordatorio del niño que caminó hacia él y nunca regresó. Los niños lo evitaban de día y corrían junto a él de noche, apretando sus bolsas de dulces en los Halloweens que siguieron. Lo que antes era solo un bosque se transformó en un escenario de susurros, una sombra viviente que parecía observar al pueblo tanto como el pueblo lo observaba a él. Las historias comenzaron poco después de que Danny desapareciera. Algunos niños juraban escuchar pasos siguiéndolos cuando pasaban por la acera junto a los árboles, lentos y deliberados, como si alguien o algo llevara su mismo ritmo, apenas fuera de su vista. Otros decían oír risas lejanas, agudas y tenues, como si la voz de un niño resonara desde lo profundo de la espesura. Los padres descartaban estas afirmaciones como imaginación desbordada, alimentada por el dolor y los rumores, y sin embargo, hasta ellos dudaban en caminar por esos senderos de noche, apresurando el paso de manera instintiva si se encontraban demasiado cerca del límite del bosque. Los adolescentes ponían a prueba el lugar como suelen hacerlo a esa edad, desafiándose a entrar al anochecer o a susurrar el nombre de Danny 3 veces al cruzar el viejo puente peatonal. La mayoría regresaba riendo, avergonzados de su propio miedo, pero de vez en cuando alguno volvía pálido y tembloroso, jurando haber visto movimiento. Alguien corriendo entre los árboles, el leve destello blanco de lo que parecía un rostro girado hacia ellos, antes de desvanecerse entre los matorrales. Siempre se encontraba una explicación: sombras, trucos de la luz de la luna, bromas. Aún así, las historias nunca cesaban. Algunos hablaban de tallas en la corteza de los árboles, burdas y superficiales, como símbolos grabados por una mano temblorosa. Otros decían que aparecían envoltorios de dulces en extraños montones lejos del camino, sus colores brillantes ya deslavados por la lluvia y el tiempo. Unos pocos incluso afirmaban haber encontrado pequeñas pilas de piedras dispuestas con intención, como si marcaran algo, aunque por la mañana ya no quedaban. El bosque se resistía a la prueba. Lo que se encontraba un día desaparecía al siguiente, dejando solo la persistente sensación de estar siendo observado. Para los Carter, estas historias eran una agonía. Cada rumor reavivaba la esperanza de que tal vez Danny aún estuviera allí afuera, viviendo de alguna forma inalcanzable. Su madre una vez recorrió el bosque ella misma después de oír que el hijo de un vecino aseguraba haber visto la máscara de calavera brillando entre los árboles. Vagueó durante horas, llamando el nombre de su hijo hasta quedarse sin voz, regresando a casa con las manos vacías,
los zapatos llenos de barro y la mirada perdida. Con el paso de los años, el bosque dejó de ser un lugar de recreo para convertirse en una frontera de miedo. El pueblo solía organizar picnics en sus claros. Los niños antes construían fuertes entre sus ramas, pero esas tradiciones murieron con la ausencia de Danny. Ahora el bosque pertenecía al silencio y a las sombras, a las historias que los niños se contaban en susurros durante la noche. Algunos creían que el bosque guardaba secretos demasiado antiguos para comprenderse, que se había apropiado del niño para sí, y que su máscara seguía allí, mirando, esperando. Y cada Halloween, cuando el viento se movía entre las ramas de cierta manera, la gente juraba que podía escucharlo, el leve crujido de las hojas que casi sonaba a risa, arrastrada en la oscuridad. Para el otoño de 2007, habían pasado 15 años desde la desaparición de Danny Carter, y sin embargo, la herida que dejó nunca había sanado del todo. El pueblo había cambiado en formas pequeñas pero notables, nuevas familias se habían mudado, los negocios habían cambiado de dueños, y niños que ni siquiera habían nacido en 1990, y dos ahora recorrían las aceras. Pero bajo esa superficie de normalidad, el recuerdo de aquel año se aferraba como una cicatriz antigua. El Halloween nunca volvió a celebrarse con el mismo desenfreno. Los padres aún acompañaban a sus hijos de puerta en puerta, manteniéndolos cerca, con la vista fija de reojo hacia el borde del bosque, como si esperaran que los árboles mismos se movieran. Los Carter eran más mayores, desgastados por años de espera e incertidumbre. El cabello de su padre se había vuelto gris, y el rostro de su madre estaba marcado por líneas de una pena que el tiempo no había borrado. Ya no hablaban en público sobre su hijo, pero cada octubre, el periódico local publicaba una nota en el aniversario de su desaparición. El titular rara vez cambiaba, aún desaparecido, después de todos estos años, y el artículo siempre terminaba con la misma súplica de información. Cada vez, reavivaba la memoria en la comunidad, devolviendo la pérdida al centro, aunque fuera solo por un breve momento. Los adolescentes, que habían crecido escuchando la historia como una especie de leyenda sombría, trataban el bosque de otra manera. Ya no lo evitaban por completo. En su lugar, se había convertido en un sitio de desafíos y valentía. Grupos se colaban de noche, linternas en mano, susurrando sobre la máscara de Danny y la posibilidad de verlo todavía merodeando entre los árboles. Para ellos, se trataba menos de una tragedia y más de la emoción de sentir miedo. No habían conocido a Danny. Para ellos era solo un relato escalofriante, sí, pero distante, como lo son los cuentos de fantasmas. Los adultos, en cambio, nunca olvidaron la realidad. Recordaban los coches patrulla, los reflectores, las vigilias interminables. Recordaban las noches de escuchar su nombre en el viento, los titulares matutinos que no traían respuestas. Para ellos, Danny no era una leyenda, sino un niño al que habían conocido, que había reído, jugado y luego desaparecido en la nada. Ver ahora a sus propios hijos, con la misma edad que él tenía, resultaba insoportable, un recordatorio de lo que había sido arrebatado. A medida que se acercaba el 15º aniversario, la atmósfera en el pueblo se espesaba. Las decoraciones de Halloween volvieron a aparecer en los porches, pero había algo contenido en ellas, como si nadie quisiera llamar demasiado la atención sobre la fecha. Algunos se negaban a reconocerla del todo, manteniendo las luces apagadas y tratando la noche como cualquier otra. Pero otros, especialmente la generación más joven, se inclinaban hacia ella, casi desafiando a la historia a resurgir. Susurraban que 15 años parecía un ciclo, que las leyendas solían agitarse de nuevo tras esos lapsos de tiempo. Nadie podía saber cuán acertados estaban. El bosque, silencioso y sombrío, había guardado su secreto durante más de una década. Pero en 2007, cuando el aire volvió a cargar con ese filo de otoño y las hojas cayeron en montones quebradizos, la historia de Danny Carter estaba a punto de salir a la superficie otra vez. No en forma de respuesta, no con el propio niño, sino con aquello que todos habían temido, esperado y susurrado durante años. El bosque no había olvidado la máscara, solo había estado esperando a ser encontrada. ChatGPT said, era finales de octubre cuando el bosque devolvió algo. Un grupo de adolescentes, inquietos y ansiosos de emociones, decidió poner a prueba las historias con las que habían crecido. Salieron después del anochecer, linternas cortando finos haces de luz en el aire frío, su aliento visible en la noche. Al principio bromeaban en voz alta, riendo para ocultar el filo de miedo que siempre venía con internarse en los árboles. El bosque se había convertido en un lugar para desafíos, pero todos sabían qué nombre rondaba allí en las sombras: Danny Carter. Siguieron el viejo sendero hasta que se deshizo en raíces enredadas y hojas húmedas. Cuanto más avanzaban,
más silenciosa parecía volverse la noche. El sonido del tráfico de la carretera principal se desvaneció hasta que no quedó nada más que el crujido de sus zapatos y el chasquido ocasional de una rama. Incluso sus risas se apagaron, reemplazadas por susurros nerviosos. Fue uno de ellos, un chico llamado Alex, quien lo vio primero, cerca de la base de un viejo roble, medio enterrado bajo raíces que habían crecido gruesas con los años. Algo pálido y curvado sobresalía de la tierra. Al principio pensó que era solo una piedra, o quizá el caparazón blanqueado de una tortuga. Pero cuando apartó la tierra, los demás quedaron en silencio. La sonrisa de Calavera era inconfundible. La máscara parecía como si hubiera estado esperando, preservada de forma antinatural, a pesar del paso de 15 años. La pintura blanca estaba apagada, pero aún visible, y las líneas negras de los dientes se marcaban con dureza sobre su superficie. Uno de los ojos huecos se había agrietado ligeramente, dándole una expresión aún más grotesca, como si se burlara de los niños que la miraban. Durante un largo momento nadie habló. El peso del hallazgo se cernía sobre ellos, y la risa de momentos antes había desaparecido como si nunca hubiera existido. No sabían qué hacer. Una de las chicas quería devolverla, dejarla sin tocar. Otra insistió en que debían llevarla como prueba, para mostrarla al pueblo. Al final, la sacaron del bosque, sosteniéndola a distancia, como si temieran que pudiera cobrar vida de repente. Bajo la luz de sus linternas, la máscara se veía mal, más parecida a hueso que a papel maché, las sombras profundizando los huecos hasta que parecía observarlos tanto como ellos la observaban a ella. Cuando llamaron a la policía, el pueblo pareció estallar de nuevo. Los agentes acordonaron la zona, los reflectores una vez más atravesando los árboles, como lo habían hecho en 1992. Los equipos forenses documentaron cuidadosamente el lugar, fotografiando el roble, midiendo la profundidad de la tierra, buscando huellas en la máscara que hacía tiempo se habían borrado. Se confirmó casi de inmediato. Era la máscara que Danny Carter había usado la noche de su desaparición. La noticia se propagó rápidamente, más rápido de lo que lo habría hecho en los días previos a Internet. En cuestión de horas, la gente se reunió frente a la casa de los Carter, velas en mano, murmurando oraciones. Para algunos, era una señal de cierre. Para otros, solo profundizaba el misterio. La máscara había regresado, pero el niño seguía desaparecido. Y si había sobrevivido todos esos años, escondida bajo raíces y tierra, ¿quién la había colocado allí y por qué habían ocultado solo eso? El pueblo, que había vivido en un silencio incómodo durante 15 años, se encontró de repente arrojado otra vez a las sombras de aquella noche de octubre, enfrentándose una vez más a la sonrisa hueca de una máscara que se había convertido en su fantasma más perdurable. La máscara fue llevada a la sala de pruebas, como si se tratara de un objeto sagrado, sellada en una bolsa de plástico, con su ojo agrietado y su sonrisa pintada visibles a través de la superficie transparente. Para los investigadores, muchos de los cuales ni siquiera formaban parte de la fuerza en 1992, era más que un simple artefacto. Era un hilo desprendido de un misterio que había parecido permanentemente enredado. Para quienes recordaban la noche en que Danny desapareció, ver la máscara de nuevo se sintió como un colapso del tiempo, 15 años borrados de golpe, en un solo instante. Los expertos forenses trabajaron meticulosamente. La máscara era frágil, el papel maché quebradizo por los años bajo tierra, y sin embargo no se había podrido como debería. Esa fue la primera pregunta. ¿Cómo podía algo hecho de papel y pegamento haber sobrevivido más de una década bajo un suelo húmedo con tan poca descomposición? Se tomaron muestras de la pintura, se analizaron las fibras del papel. Los resultados solo los desconcertaron más. Había rastros de tierra y humedad, sí, pero la estructura se había conservado mucho mejor de lo esperado, como si alguien la hubiera tratado cuidadosamente antes de enterrarla. Buscaron huellas dactilares, aunque no encontraron ninguna. La superficie era demasiado porosa, demasiado envejecida. Aún así, se hicieron hisopados, peinando rastros microscópicos en busca de ADN. Pasaron días mientras los laboratorios trabajaban, pero los informes regresaron vacíos. Quienquiera que hubiese manipulado la máscara por última vez, no dejó ningún rastro legible. La atención se desplazó al lugar donde había sido encontrada. El roble, con sus amplias raíces y su tronco extendido, había crecido desde 1992, apretando el objeto como si la propia naturaleza hubiera intentado ocultarlo. Los investigadores cavaron con cuidado, removiendo la tierra en busca de algo más. Esperaban tela, huesos, cualquier cosa que pudiera relacionarse con Danny. Pero no había nada, ni ropa, ni restos óseos,
ni señal alguna de que un cuerpo hubiera sido enterrado allí. Solo la máscara, colocada deliberadamente, como si alguien hubiera elegido ese lugar y la hubiera presionado en la tierra como un secreto destinado a permanecer oculto. Los detectives debatieron sin cesar. ¿Había caído la máscara en un momento de pánico la noche en que Dani desapareció para luego ser tragada por la tierra? ¿O había sido colocada allí mucho tiempo después por alguien que quería que la encontraran? Los adolescentes que la descubrieron insistieron en que parecía enterrada a propósito, con la tierra compacta a su alrededor, no esparcida ni superficial, como si hubiera caído de manera natural. Ese detalle inquietaba a los investigadores más que cualquier otra cosa. Los Carter fueron informados con cautela. Permanecieron en silencio mientras los oficiales explicaban el hallazgo, mirando las fotografías de la máscara bajo la luz de evidencias. La madre de Dani lloró, pero no de alivio. «Si está aquí», susurró. «Entonces, ¿dónde está él?» La pregunta quedó suspendida en el aire, más pesada que cualquier respuesta que los agentes pudieran dar. En los días siguientes, el pueblo volvió a caer en viejos patrones. Los rumores resurgieron. Algunos afirmaban que la reaparición de la máscara era una burla de quien se había llevado a Dani. Otros creían que era el bosque entregando por fin un pedazo de su secreto. En la comisaría, sin embargo, el expediente del caso volvió a engrosarse, lleno de nuevas fotografías, nuevos informes de laboratorio y páginas de preguntas sin respuestas. La máscara había regresado, pero en lugar de resolver el misterio, lo había profundizado. Era prueba de la última noche de Dani. Sí, pero también un recordatorio de que el niño seguía desaparecido, y de que la verdad, si existía, continuaba oculta, siempre fuera de alcance. El hallazgo de la máscara no trajo consuelo. Reabrió la herida que había supurado bajo la superficie durante 15 años, desgarrándola de nuevo. Los Carter, que hacía tiempo habían aprendido a cargar su dolor en silencio, se encontraron una vez más bajo los reflectores, con su pena privada arrastrada de nuevo a la vista pública. Los reporteros aparecieron en su césped en cuestión de horas, cámaras apuntando hacia su porche, como si la imagen de una pareja en duelo pudiera responder a las preguntas que la máscara había despertado. Los vecinos pasaron a darles el pésame, pero sus palabras sonaban ensayadas, ecos de lo que habían dicho años atrás. Para los Carter, era como si el tiempo se hubiera doblado sobre sí mismo, atrapándolos en la misma pesadilla. La madre de Dani evitaba las noticias, pero no podía escapar de los susurros en el pueblo. En el supermercado, escuchaba el nombre de su hijo murmurado en las filas de la caja, la manera en que la gente la miraba de reojo cuando pensaba que no se daba cuenta. Su padre lo manejaba de otra manera, canalizando su dolor en una furia inquieta. Llamaba a la comisaría a diario, presionando por actualizaciones, exigiendo saber qué nuevas pistas se estaban siguiendo. Sus preguntas eran filosas, implacables. ¿Por qué había sobrevivido la máscara cuando todo lo demás se había perdido? ¿Quién la había colocado allí? ¿Por qué había tardado 15 años en salir a la luz? Los agentes no tenían buenas respuestas, solo tranquilizadoras frases ensayadas de que el caso estaba de nuevo activo. Para la comunidad, la máscara era un fantasma que se negaba a permanecer enterrado. Quienes habían vivido el 1992 se encontraron reviviendo recuerdos que habían intentado reprimir. Los padres recordaban el miedo de no dejar a sus hijos fuera de vista. Los adolescentes de entonces, ahora adultos, recordaban los desafíos en susurros y la emoción de contarse historias sobre la máscara en el bosque. Ahora esas historias se sentían menos como leyendas y más como advertencias que habían ignorado. Incluso aquellos que se habían mudado al pueblo mucho después de la desaparición de Dani sentían el peso de todo ello. El descubrimiento de la máscara no se trataba solo del pasado. Era un recordatorio de que algo oscuro siempre había acechado en los bordes del pueblo. Los rumores revivieron. La gente volvió a sacar viejas sospechas, nombres susurrados años atrás, ahora pronunciados con mayor firmeza. El vecino huraño, muerto hacía tiempo, volvió a ser el villano en las conversaciones de sala. Otros especulaban sobre un desconocido de paso, alguien que tal vez hubiera regresado a enterrar la máscara como un acto retorcido. Algunos susurraban que la máscara nunca había estado realmente oculta, sino plantada, colocada deliberadamente para que los adolescentes la encontraran. Cada teoría tenía su propio horror, y ninguna brindaba consuelo. Los Carter se convirtieron otra vez en símbolos involuntarios. La gente dejaba velas en su porche, los niños dibujaban máscaras en las clases de arte, y los sacerdotes usaban el caso en sermones sobre el bien y el mal. Para la familia, todo eso resultaba invasivo, como si la comunidad se alimentara de su dolor. No querían símbolos ni oraciones, querían a su hijo.
Durante 15 años, el silencio había sido su compañero. Ahora, ese silencio había desaparecido, reemplazado por el ruido implacable de preguntas sin respuestas. La máscara había resurgido, pero no había traído de vuelta a Danny. Solo había reabierto la herida cruda, sangrante e insoportable, tal como lo fue la noche en que desapareció. Cuando los investigadores reabrieron el expediente Carter, comenzaron con los testimonios. Los viejos informes, amarillentos y cubiertos de polvo, fueron leídos en voz alta como si fueran escrituras sagradas, cada palabra examinada en busca de un significado que tal vez se hubiera pasado por alto 15 años antes. Los detectives llamaron a quienes habían dado declaraciones en 1992, pidiéndoles que repitieran lo que recordaban. Algunos detalles encajaban con precisión, otros se habían desplazado de manera sutil pero inquietante. La memoria es frágil, fácilmente deformada por el tiempo, y lo que en su momento se había dicho con certeza, ahora estaba plagado de dudas. Los amigos de Danny, que eran niños cuando lo vieron por última vez, luchaban por recordar claramente aquella noche. En ese entonces, sus historias parecían consistentes. Caminaron juntos. Él se quedó atrás y luego desapareció. Ahora, como adultos, los bordes de sus relatos se habían difuminado. Uno recordaba haberlo oído decir algo sobre un atajo por el bosque, un detalle que no aparecía en el expediente original. Otro insistía en que había visto a un hombre al otro lado de la calle esa noche, de pie en las sombras, aunque admitía que quizá lo había imaginado después de escuchar los rumores que circularon después. Lo que era real y lo que había sido construido por años de susurros resultaba imposible de separar. También se volvió a entrevistar a los vecinos. La pareja que vivía frente a Maple Street afirmó haber visto a un grupo de chicos mayores cerca del bosque aquella tarde, algo que nunca habían mencionado antes. Cuando se les presionó sobre por qué lo habían omitido, el marido respondió simplemente: «No estábamos seguros de que importara en ese momento». Otra vecina, una mujer que siempre había sido vocal sobre sus sospechas del hombre solitario que vivía cerca del bosque, ahora admitía que en realidad nunca lo había visto esa noche. Lo había supuesto. Su certeza se había convertido en una historia, y la historia se había endurecido en un hecho con los años, aunque estaba construida sobre nada. Las inconsistencias se acumularon, y con ellas llegó la frustración. Los detectives se dieron cuenta de que la investigación original había estado obstaculizada por el pánico del pueblo. Se habían perseguido pistas en círculos. Los rumores fueron escritos en los informes como si fueran pruebas, y pequeños pero potencialmente importantes detalles se habían pasado por alto en medio del caos. Uno de esos detalles provenía de un niño que tenía apenas 10 años en ese momento. Recordaba haber visto un coche estacionado al borde del bosque, con el motor encendido y las luces apagadas. Se lo había dicho a la policía entonces, pero su declaración quedó enterrada en una pila de informes contradictorios. Nunca se identificó ningún coche. Había otros fragmentos también. Un hombre que se mudó repentinamente la primavera después de la desaparición de Danny, una adolescente que confesó haber oído gritos en el bosque pero luego se retractó, afirmando que solo lo dijo para llamar la atención. Cada pieza era incompleta, poco fiable, pero juntas pintaban un cuadro de una noche más caótica de lo que el pueblo había querido creer. A medida que los expedientes crecían, una cosa se hacía evidente. La verdad había sido oscurecida no solo por el paso del tiempo, sino por la propia comunidad. El miedo había deformado la memoria, el dolor había distorsionado la percepción, y la sospecha había sembrado semillas que crecieron en falsas certezas. El descubrimiento de la máscara no solo obligó al pueblo a recordar, reveló cuánto habían elegido olvidar y cuántos secretos se habían enterrado junto con ella. El nombre surgía una y otra vez, mientras los investigadores volvían sobre viejas sospechas. El vecino huraño que había vivido al borde del bosque. En 1992 se le describía como extraño, solitario, un hombre que se mantenía al margen y cuya casa siempre parecía inclinarse hacia las sombras. Rara vez hablaba con alguien, rara vez salía de su propiedad salvo para hacer mandados, y cuando lo hacía, su presencia inquietaba a la gente. Los niños susurraban que los miraba demasiado tiempo, que sus ojos los seguían. Los padres admitían en voz baja que cruzaban la calle al pasar frente a su jardín. Nada de esto era prueba, por supuesto, pero el miedo tiene la capacidad de moldear la memoria, y cuando Danny desapareció, era fácil imaginar que aquel hombre extraño en las afueras del pueblo tenía algo que ver. Había muerto años atrás, su fallecimiento marcado solo por una breve esquela en el periódico local. No dejó familia, ni amigos cercanos, nadie que lo llorara. Su casa, ya en ruinas a principios de los 90,
había caído en un deterioro aún mayor. Las ventanas estaban tapiadas, el porche se hundía bajo su propio peso, y el jardín estaba estrangulado por maleza y vegetación salvaje. Para la mayoría, no era más que una vergüenza a la vista, un vestigio del pasado lentamente devorado por la tierra. Pero cuando la máscara de Danny reapareció, la atención volvió a posarse en el fantasma del hombre, no en el literal, sino en la sospecha persistente, que nunca se había disipado del todo. Los detectives solicitaron acceso a la propiedad, ahora bajo control del condado tras años de abandono. Lo que encontraron dentro resultaba inquietante. Polvo cubría cada superficie, telarañas colgaban como cortinas, y el aire estaba cargado de moho. Sin embargo, bajo la decadencia, había señales de que la soledad del hombre se había endurecido en algo más oscuro. Las paredes estaban cubiertas de papel pintado descascarado, pero en muchas de ellas permanecían siluetas desvaídas de dibujos. Algunos eran bocetos toscos de rostros, redondos y de ojos vacíos. Otros parecían niños disfrazados. En un rincón de la cocina, bajo una pila de latas oxidadas, encontraron una caja de zapatos llena de fotografías. La mayoría estaban borrosas o dañadas por el agua, pero algunas eran lo bastante claras. Instantáneas de niños, jugando en la calle, en los parques, regresando de la escuela. Ninguna parecía haber sido tomada con permiso. El hallazgo reavivó los peores temores del pueblo. El hombre nunca había sido acusado. Nunca se le había probado culpabilidad alguna, pero ahora, 15 años después, aquellos restos de su hogar arrojaban una luz escalofriante. ¿Estaba observando a Danny esa noche? ¿Lo atrajo al bosque? Y si fue así, ¿por qué nunca se encontró nada, ni ropa, ni cuerpo, solo la máscara? La casa en sí parecía contener un aura de inquietud. Los investigadores describieron el silencio en su interior como opresivo, como si las paredes mismas cargaran con el peso de los secretos. Algunos objetos recogidos fueron enviados a laboratorios, pero gran parte de lo hallado estaba demasiado deteriorado para ofrecer respuestas. Lo que quedó fue sugerencia, insinuación, y la terrible posibilidad de que aquel hombre, al que todos habían sospechado, realmente hubiera estado relacionado con la desaparición del niño. Para los Carter, las revelaciones fueron a la vez tormento y una vacía vindicación. Siempre habían creído que alguien debía de haber tomado a Danny, y ahora había razones para pensar que las sospechas del pueblo no habían estado del todo infundadas. Pero el hombre ya no estaba, y con él, quizá, la verdad. La casa abandonada ofrecía solo sombras de respuestas, dejando a la comunidad una vez más atrapada entre la certeza y la duda. La casa se alzaba al borde del bosque como una cicatriz que se negaba a desvanecerse. Incluso desde fuera, parecía resistirse al paso del tiempo. La pintura se había desprendido en largas tiras. El techo se hundía hacia adentro y las ventanas estaban tapiadas con tablones desiguales. Sin embargo, bajo su decadencia, había algo en ella que se sentía vivo, como si hubiera estado escuchando todos esos años, esperando a que alguien regresara. Cuando los investigadores cruzaron el umbral, describieron la sensación como entrar en un lugar que recordaba demasiado. Dentro, el aire era espeso con moho y polvo, el olor a podredumbre impregnaba cada rincón. Las tablas del suelo crujían bajo su peso, resonando por las habitaciones en una protesta hueca. Cada paso agitaba el silencio, haciéndolo vibrar por toda la casa como el eco de pisadas que hacía tiempo se habían desvanecido. Las primeras habitaciones no mostraron más que los escombros del abandono, muebles rotos, pilas de periódicos amarillentos, botellas de vidrio esparcidas por el suelo. Pero a medida que avanzaban, comenzaron a surgir las pruebas de una obsesión. Las paredes conservaban trazos difusos, dibujos garabateados en lápiz y carbón, medio borrados por la humedad y el tiempo. Rostros emergían del yeso, bocetos toscos y desiguales de niños, sus facciones distorsionadas, sus ojos grandes y vacíos. Algunos llevaban máscaras, otros sonreían demasiado, con bocas irregulares. El arte rudimentario les daba un aire grotesco, casi espectral. Los investigadores iluminaron las paredes con sus linternas y vieron decenas de ellos, agrupados como si observaran testigos silenciosos de secretos nunca contados. En una habitación del fondo se hizo el descubrimiento más perturbador. Apiladas en un armario podrido, había cajas llenas de baratijas, pequeños juguetes, canicas, hebillas para el cabello, incluso una sola zapatilla. Muchos objetos estaban demasiado deteriorados para identificarse con claridad, pero su presencia era innegable. No eran recuerdos en el sentido convencional, sino fragmentos de vidas, despojados de contexto y dejados a pudrirse. Entre ellos había una fotografía Polaroid de un niño con un disfraz de Halloween, borrosa y desvaída,
pero inconfundiblemente vestido con una capa. El rostro estaba oscurecido por un resplandor, dejando solo la sugerencia de una máscara. Los ecos no terminaban ahí. En el ático, bajo una viga colapsada, los investigadores encontraron páginas de cuadernos, aunque la mayoría estaba arruinada por el agua. Los fragmentos legibles insinuaban divagaciones, frases garabateadas sobre los vigilantes en los árboles, la noche de la cosecha y el elegido. Las palabras no tenían un orden claro, ni una narrativa, solo fragmentos que sugerían una mente deshaciéndose en fijación. La noticia de estos hallazgos se propagó rápidamente, alimentando los peores temores del pueblo. Para muchos, fue la confirmación de que el hombre que había vivido allí no era simplemente extraño, sino peligroso, consumido por alguna oscura compulsión. Para otros, fue insoportable. La prueba de que habían convivido junto al mal sin saberlo. Padres que antes habían dicho a sus hijos que no chismorrearan sobre el hombre, ahora admitían que desearían haber hablado más alto, haber insistido más. Y aún así, con todos los ecos dentro de aquella casa, los dibujos, las baratijas, los cuadernos, no había rastro alguno de Danny. La evidencia era siniestra, sugerente, pero incompleta. Pintaba un retrato de obsesión y oscuridad, pero no una conclusión. La máscara del niño había regresado del bosque, pero en la casa donde todos creían que debía esconderse la verdad, solo había ruido, fragmentos de locura y el peso sofocante de secretos que se negaban a convertirse en respuestas. Los hallazgos dentro de la casa en ruinas inquietaron a todos, pero fue la investigación posterior la que profundizó la desazón. Los detectives comenzaron a revisar antiguos registros, examinando informes de personas desaparecidas en los condados cercanos. Lo que encontraron perturbó incluso a los agentes más experimentados. La desaparición de Danny Carter siempre se había tratado como una tragedia aislada, una herida singular que marcaba al pueblo. Sin embargo, a medida que los expedientes se apilaban sobre sus escritorios, empezó a tomar forma un patrón. En los años previos a la desaparición de Danny, hubo otros casos niños que se habían perdido en circunstancias inquietantemente similares. Un niño del condado vecino, visto por última vez cuando regresaba a casa tras un festival de otoño en 1985. Una niña de un pequeño pueblo agrícola, reportada como desaparecida después de asistir a una feria de Halloween en 1988. En ambos casos, los esfuerzos de búsqueda se prolongaron durante semanas antes de desvanecerse en silencio. Ninguno de los dos niños fue encontrado jamás. Los informes, enterrados durante años en archivos de condado, se habían enfriado sin resolución, olvidados por todos salvo por las familias que aún lloraban su pérdida. Lo inquietante no eran solo las similitudes, sino la cronología. Casi todas las desapariciones ocurrieron en las semanas alrededor de Halloween. Algunas involucraban niños disfrazados, otras niños que regresaban de fiestas o de pedir dulces. Cada caso mostraba las mismas características: desapariciones repentinas, sin señales de forcejeo, sin pruebas físicas dejadas atrás, como si los niños hubieran sido arrancados del mundo de la misma manera que Danny. A medida que estos detalles salían a la luz, los susurros en el pueblo se hicieron más fuertes. La gente empezó a conectar los puntos de maneras que la policía dudaba en expresar abiertamente. ¿Acaso Danny era solo uno entre muchos, parte de una red más amplia que se extendía más allá de sus calles? Y si era así, ¿qué los unía a todos? La máscara parecía ofrecer una pista, pero su significado solo oscurecía las especulaciones. Algunos se preguntaban si había sido un señuelo, un símbolo del responsable. Otros sugerían que tenía un valor ritual, que la máscara misma tenía importancia para quién o lo que había elegido a esos niños. Los investigadores revisaron los objetos hallados en la casa del vecino huraño. Entre los dibujos y fotografías dispersos, ahora veían hilos que parecían vincularse con los otros casos. Un boceto tosco se asemejaba a un carrusel, un detalle que coincidía con la feria donde la niña de 1988 fue vista por última vez. Otro mostraba a un niño sosteniendo un globo, inquietantemente similar a una imagen capturada en una fotografía periodística del niño de 1985. Nada de eso era concluyente, pero al situarlo junto al patrón de desapariciones, las implicaciones resultaban difíciles de ignorar. Los habitantes del pueblo, antes cautelosos con sus sospechas, hablaban ahora abiertamente de maldiciones y depredadores, de algo que acechaba a los niños cuando las noches de octubre se volvían frías. El bosque, ya cargado de leyendas, se volvió más siniestro en la memoria. Quizá no solo Danny había sido reclamado por él. Quizá el bosque había tenido hambre durante años. La policía no pudo probar la conexión,
Pero la mera sugerencia bastó para transformar el caso de un misterio local en algo mucho mayor. La desaparición de Danny ya no se sostenía sola. Era parte de un patrón siniestro, uno que se había extendido a lo largo del tiempo y el espacio, y cuyo alcance quizás aún no había terminado. Cuanto más buscaban los investigadores, más comenzaban los hechos a desdibujarse hasta parecer menos trabajo policial y más folclore. Las desapariciones compartían demasiadas similitudes como para ignorarlas, pero la falta de pruebas físicas dejaba un vacío que la gente empezó a llenar con historias. En los ayuntamientos, en las salas de estar, incluso en susurros en los bancos de las iglesias los domingos, echó raíces una nueva teoría. ¿Y si los niños desaparecidos formaban parte de algo ritual, algo más antiguo que el propio pueblo? Se consultó a historiadores, aunque no de manera oficial. Una maestra jubilada escarbó en archivos locales, desenterrando fragmentos de folclore ligados a la tierra mucho antes de que se construyera el pueblo. Había relatos de los primeros colonos que describían el bosque como malsano y hablaban de formas que se movían entre los árboles por la noche. Historias nativas, mal interpretadas y repetidas con el tiempo, insinuaban rituales ligados a la cosecha, ceremonias destinadas a apaciguar espíritus que exigían ofrendas, cuando el velo entre los mundos se volvía delgado en otoño. No eran historias ordenadas, sino restos fracturados, distorsionados por el paso del tiempo, pero alimentaban la creciente creencia de que la desaparición de Danny y las otras, antes que él, podían haber sido parte de algo más allá de la crueldad humana. La máscara se convirtió en el eje de estas teorías. Su mera supervivencia desafiaba la lógica. ¿Cómo podía un objeto de papel maché resistir 15 años bajo tierra? Algunos insistían en que había sido preservada intencionalmente, tratada con químicos o resinas, pero otros aseguraban que su estado era antinatural, prueba de que tenía un significado más allá del disfraz de un niño en Halloween. La sonrisa torcida, los ojos vacíos, empezaron a interpretarse no como el proyecto artístico de un chico, sino como un símbolo, un amuleto, un receptáculo. Los detectives revisaron los cuadernos encontrados en la casa del vecino solitario, aquellos con escritos fragmentados sobre los vigilantes en los árboles y la noche de la cosecha. En esas palabras garabateadas, el folclore y los hechos parecían entrelazarse. El hombre creía que el bosque exigía sacrificios, que los niños debían ser entregados para que la comunidad se librara de una maldición innombrada. Nadie podía probar que hubiera actuado según esas creencias, pero los escritos en sí inquietaban incluso a los agentes más escépticos. ¿Estaba delirando o había estado preservando una historia que existía mucho antes que él? El pueblo se dividió ante la teoría. Algunos la desestimaron como histeria, un intento de encontrar sentido en la tragedia. Otros se aferraron a ella, convencidos de que los rituales explicaban lo que la policía no podía. Halloween se cargó de inquietud. Los líderes religiosos advirtieron a sus congregaciones contra tomar la festividad a la ligera, presentándola como una noche en la que el mal caminaba más cerca del mundo de los vivos. Los padres aferraban con más fuerza la mano de sus hijos, susurrándose unos a otros que el bosque siempre había querido más de lo que estaban dispuestos a admitir. Incluso dentro de las fuerzas del orden, la teoría dejó huella. Los investigadores no podían escribir ritual en sus informes, pero a puerta cerrada, algunos admitían que parecía plausible que las desapariciones no fueran actos aleatorios de violencia. Había un patrón en el tiempo, en las víctimas, en el silencio que seguía. Algo unía estos casos, y aunque nadie se atrevía a decir en voz alta que era sobrenatural, la posibilidad del ritual de la creencia que impulsa el horror se volvió imposible de ignorar. La máscara, que alguna vez fue solo un disfraz, se había convertido en una reliquia de esa teoría. Tenerla en las manos era preguntarse si la desaparición de Danny Carter no había sido el acto cruel de un solo hombre, sino parte de un ciclo más antiguo y oscuro de lo que cualquiera quería creer. ChatGPT said, Embley the Sate died 18. Though one bait in Nar. They died, though died. They are died. La máscara fue colocada en un casillero de pruebas bajo llave, y aún así, su presencia parecía filtrarse más allá de los límites del acero y el papeleo. Los agentes que la manipularon describieron una inquietud de la que no podían deshacerse, como si los ojos huecos se fijaran en ellos, incluso cuando se daban la vuelta. Un detective admitió que soñó con ella durante semanas, la sonrisa torcida apareciendo detrás de sus párpados cada vez que intentaba dormir. Otro juró haber oído un débil sonido de rasguños cuando dejó la caja sobre la mesa, aunque nada se movió. Oficialmente, no era más que un objeto de papel maché,
frágil y quebradizo por la edad. Extraoficialmente, cargaba con un peso que se sentía antinatural, una pesadez que pertenecía más al mito que a la evidencia. La noticia se propagó rápidamente por el pueblo. La gente empezó a decir que la máscara llevaba una maldición, que quien la tocara invitaba a la desgracia. Los adolescentes que la habían encontrado en el bosque fueron los primeros en sentir el aguijón de este rumor. En cuestión de días, uno se rompió un brazo en un accidente de coche, otro enfermó con una fiebre que persistió durante semanas. Coincidencia, tal vez, pero en un pueblo ya predispuesto a la superstición, estos sucesos alimentaron la creencia de que la máscara tenía poder. Los padres advirtieron a sus hijos que no hablaran de ella, aunque las advertencias solo aumentaron la fascinación. En susurros, los niños se desafiaban unos a otros a colarse en el bosque de noche, como si la máscara todavía estuviera allí, esperando a que alguien nuevo la reclamara. Los Carter fueron los más atormentados de todos. Para la madre de Danny, el regreso de la máscara se sintió como una broma cruel, como si el objeto hubiera vuelto para burlarse de lo que representaba. Se negó a verla en persona. Se negó a que la policía llevara fotografías a su casa. Se lo llevó, dijo una vez, con voz quebradiza, y ahora quiere llevarse todo lo demás. Su padre, aunque más endurecido en su dolor, admitió que a veces miraba los viejos carteles con el retrato de la máscara y se preguntaba si aquella noche lo había marcado. Sí, al ponérsela, su hijo había entrado sin saberlo en algo que nunca lo dejaría escapar. Ese año, Halloween fue más apagado que nunca. Las decoraciones eran escasas, los disfraces elegidos con un cuidado inusual. Nadie se atrevió a vestirse de esqueleto. La imagen de la máscara se cernía sobre la festividad como una nube de tormenta, su sonrisa susurrada en los rincones de las aulas y en los márgenes de las reuniones en la iglesia. Incluso aquellos que se burlaban de la idea de maldiciones se encontraban cerrando sus puertas un poco antes, encendiendo más luces, mirando hacia el bosque con desconfianza. Los informes forenses no confirmaron nada inusual en el objeto más allá de su improbable conservación, pero el pueblo se negó a creer que fuera ordinario. Había pasado demasiado. Quedaban demasiadas preguntas sin respuesta. La máscara ya no era solo el vestigio del disfraz de un niño perdido. Era un presagio. Verla era recordar la noche en que Danny desapareció, sentir el frío de una historia que nunca terminó. En la mente de los habitantes del pueblo, la maldición de la máscara no se medía en accidentes o fiebres, sino en el silencio que arrastraba, en la forma en que regresó sin respuestas, en la manera en que sonreía como si conociera la verdad que nadie más podía saber. El descubrimiento no llegó del bosque ni de la máscara, sino de una caja polvorienta enterrada en los archivos del condado. Los investigadores, revisando objetos retirados años atrás de la casa del vecino Huraño, dieron con un manojo de viejos cuadernos atados con un cordel. La mayoría estaba dañada por el agua, sus páginas deformadas y manchadas en borroneados ilegibles. Pero un diario, aunque frágil, había sobrevivido lo suficiente como para ser descifrado. Sus páginas contenían la revelación final que unía los hilos del miedo, el folclore y la sospecha, aunque no de la manera que nadie esperaba. La escritura era divagante, a veces incoherente, pero bajo la paranoia y la obsesión se percibía una fijación clara. El hombre había escrito sobre el bosque como si estuviera vivo, describiéndolo como hambriento y vigilante. Afirmaba que los árboles le susurraban por la noche, diciéndole que la tierra exigía equilibrio, que los niños debían ser tomados como ofrendas durante la estación en que la frontera entre mundos se volvía delgada. Una y otra vez se refería a la noche de la cosecha, garabateando las palabras en los márgenes hasta que la tinta se corría. Lo más perturbador eran las entradas fechadas en torno a Halloween de 1992. Su caligrafía se volvió frenética, garabateada por las páginas como escrita en fiebre. El niño de la máscara es el elegido, decía una línea. Los árboles lo tomarán si lo llevo allí. Debe ir, o el resto de nosotros pagará. Otra página mostraba el boceto de un rostro de calavera rudimentario, con líneas irregulares alrededor de los ojos huecos. Al lado las palabras: ya lleva el receptáculo, el bosque reconocerá a los suyos. Las entradas se detienen abruptamente después de eso. No hay confesión de un acto, ni detalles de lo que se hizo, solo la aterradora certeza de que el niño había sido entregado. Si el hombre realmente creía que el bosque exigía sacrificios, o si usaba el folclore como una forma de justificar algo más oscuro dentro de sí mismo, nadie podía decirlo. Pero para el pueblo, el diario confirmó lo que siempre habían temido. Danny no había desaparecido simplemente. Había sido elegido.
A los Carter se les mostraron extractos, aunque no el contenido completo. Los detectives sabían que las palabras los herirían aún más, pero tampoco podían ocultar la verdad. La madre de Danny lloró, preguntando una y otra vez por qué. ¿Por qué su hijo? ¿Por qué esa noche? Su padre leyó en silencio, con la mandíbula apretada y las manos temblorosas. Para ellos no fue un cierre, sino otra crueldad, una respuesta que no explicaba nada ni sanaba nada. El pueblo se estremeció ante la revelación. Para algunos, confirmaba que el hombre había sido un monstruo que había retorcido el folclore local como justificación para sus crímenes. Para otros, profundizaba el miedo de que el propio bosque fuera cómplice, que la máscara y las historias no fueran invenciones, sino parte de algo antiguo. El diario les dio palabras, pero no verdad. Iluminó las sombras, y sin embargo las dejó más oscuras que antes. La revelación final no fue una solución. Fue un recordatorio de que la línea entre la maldad humana y algo más antiguo, algo inexplicable, siempre había estado difusa. Danny Carter se había perdido en ella, y la máscara, regresada 15 años después, parecía sonreír como si siempre hubiera sabido que este desenlace era inevitable. La máscara quedó encerrada en una bóveda de pruebas, sellada en un cajón con control climático, y una etiqueta que la reducía a un número dentro de un expediente. Sin embargo, el pueblo no pudo encerrarla en el olvido. La imagen de su sonrisa torcida permanecía, grabada en la conciencia colectiva como una cicatriz. Con los años, la gente habló de ella con menos frecuencia, pero su presencia seguía allí, callada aunque siempre sentida, moldeando la manera en que la comunidad vivía cada octubre, cómo educaba a sus hijos, cómo se conducía al caer la noche. Los Carter nunca se marcharon. Algunos decían que se quedaron porque aún tenían esperanza, incluso después de tantos años, de que un día algo más que la máscara regresara. Otros creían que permanecían porque no podían abandonar el único lugar que Danny había conocido, como si irse significara perderlo por segunda vez. Su casa se mantuvo casi igual que en 1992, una luz encendida en la ventana de su habitación cada Halloween, una vigilia silenciosa que el pueblo aprendió a reconocer. Los vecinos lo respetaban, caminando frente a ella en silencio, sabiendo que incluso cuando el resto del mundo intentaba seguir adelante, el duelo no obedece al mismo calendario. Para los niños que crecieron después, la historia de Danny se convirtió en algo entre leyenda y advertencia. Los padres les decían que no se acercaran al bosque, que no caminaran solos de noche, que no se pusieran máscaras que ocultaran demasiado sus rostros. «Recuerda lo que le pasó al chico Carter», solían decir, y esas palabras bastaban para silenciar cualquier protesta. Halloween, antes una celebración de imaginación, se transformó en una noche rodeada de reglas. Los niños iban en grupos, supervisados en cada momento. Los disfraces eran coloridos, alegres, deliberadamente inofensivos. La máscara de calavera jamás fue replicada. Usar una habría sido impensable, una crueldad, una provocación. Los adolescentes, por supuesto, se rebelaban. Se desafiaban a probar el bosque, a susurrar el nombre de Danny bajo los árboles, a ver quién era lo bastante valiente para quedarse junto al viejo roble donde se había encontrado la máscara. Algunos aseguraban haber oído voces, otros regresaban pálidos y temblorosos, pero nadie probaba nada. Las historias crecían, alimentadas por el miedo, hasta que el bosque mismo se convirtió en una frontera que nadie cruzaba sin sentir el peso de ojos invisibles. La policía mantuvo el caso abierto, pero el expediente se volvió rancio. El diario, las baratijas, la máscara, todo apuntaba hacia algo siniestro, pero nada ofrecía el cierre que los Carter necesitaban. Oficialmente, Danny Carter seguía desaparecido. Extraoficialmente, su ausencia era una presencia que flotaba sobre cada luz de porche y cada calabaza iluminada cada octubre. El legado de su desaparición no fue solo el dolor, sino el miedo. Miedo de que el bosque aún tuviera hambre. Miedo de que los rituales, fueran imaginados o reales, exigieran su precio. Miedo de que una máscara pudiera ser más que papel y pintura, que pudiera ser una puerta, una marca, una maldición. Y así vivió el pueblo con ello, año tras año, el niño y su máscara convirtiéndose en parte de su identidad, un recordatorio imborrable de que algunos misterios nunca terminan. Cada noche de Halloween, cuando el viento soplaba y las ramas chocaban entre sí, la gente juraba escucharlo. Una risa tenue que viajaba entre los árboles. Y en esos momentos, nadie dudaba de que la máscara seguía sonriendo en algún lugar más allá de la oscuridad.